Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un video en el cual vamos a trabajar la integración algebraica. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Antes de ver los ejemplos de las diferentes reglas para la integración, recordemos que la integración pues viene siendo la operación inversa a la derivación y que resulta bastante conveniente que antes de integrar ya se haya practicado con anterioridad cómo derivar una función, ya que de esta manera vamos a comprender con mayor facilidad cómo integrar una diferencial. Bien, veamos entonces los siguientes ejemplos en los cuales vamos a comentar las diferentes reglas de la integración. Comencemos. La primera regla se llama regla de la diferencial y está expresada de la siguiente manera. Integral de la diferencial será igual a la variable x más una constante de integración. La regla de la diferencial nos indica que al integrar la diferencial, esta será igual a la variable x acompañada de la constante de integración. Es muy importante que al momento de integrar una diferencial, se le añada al final o se le sume una constante de integración. Al final, siempre todas las integrales deben de llevar sumada una constante de integración. Bien, yo te invito a que veas el video anterior en el cual comentamos acerca de la integración de sus elementos y damos una pequeña introducción a lo que es la integración de una derivación. Bien, veamos entonces que esta regla simplemente nos dice que al integrar una diferencial de x, el resultado deberá ser la variable x acompañada de la suma de una constante. Esta es la regla más esencial y que vamos a utilizar en las siguientes reglas que vamos a ver a continuación. La segunda regla se llama regla del factor constante y es expresada de la siguiente manera. Integral de a por su diferencial será igual a a por la integral de la diferencial. En esta expresión, lo que viene siendo la letra a representa una constante. Recordemos que una constante es aquel valor que nunca cambia, aquel valor que siempre va a permanecer igual. Generalmente, las constantes las representamos por números, números que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios. dv representa la diferencial con la cual vamos a integrar. La regla nos dice que al momento de llevar a cabo la integración de una constante por una diferencial, debemos de tomar la constante y sacarla fuera de la integral. La regla nos marca lo siguiente. En la regla del factor constante, se saca de la integral al número que representa a la constante considerando el signo que tiene y se integra la diferencial. Veamos algunos ejemplos para poder comprender mejor la aplicación de esta regla. Ejemplo número 1. Queremos integrar 3 de x.
Es importante observar que en esta integración tenemos el número 3 y que al ser un número, este número representa una constante. La regla es muy clara y nos indica que la constante, que en este ejemplo es el número 3, se debe de sacar de la integral. De esta manera vamos a mover el número 3 y lo vamos a pasar al frente, quedando entonces la expresión de la siguiente manera. Podemos ver aquí claramente que la constante que se encontraba dentro de la integral la hemos sacado y la hemos anotado al frente de la integral. En la integral solamente nos quedó integral de dx o integral de la diferencial. Aquí vamos a aplicar la regla que vimos anteriormente, que es la regla de la diferencial. Por lo tanto, aplicando la regla anterior, nos queda de la siguiente manera. Este 3 viene siendo la constante que sacamos de la integral y esta constante va a multiplicar a lo que se obtenga de la integral de la diferencial. En la regla anterior vimos que al integrar la diferencial, esta debe ser igual a x más la constante de integración. De esta manera, basta con multiplicar la constante por la variable y a esto, al final, agregarle la constante. Por lo tanto, 3 por x nos da como resultado 3x más la constante. Esto sería el resultado de la integración de esta diferencial, en el cual pues pudimos apreciar que dentro se encontraba una constante. Bien, veamos un segundo ejemplo. Ahora que queremos integrar menos 5 de x. Hay que recordar que el menos 5 representa una constante y que el de x viene siendo la diferencial de la constante. Por lo tanto, la regla nos indica que la constante, que en este segundo ejemplo es el número menos 5, se tome la constante y se saque de la integral, pasando el número menos 5 al frente de la integral. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente manera. Menos 5 por la integral de la diferencial. Como se puede apreciar, hemos tomado el número menos 5, que es la constante, y la regla nos dice que la constante se debe de sacar de la integral. De esta manera, el número menos 5 quedó fuera de la integral. Y ahora solamente vamos a integrar la pura diferencial. Aquí vamos a aplicar la regla anterior. Aplicando la regla anterior, nos queda lo siguiente. Menos 5 que multiplica a x más la constante. Este número menos 5 pues viene siendo la constante que sacamos de la integral. Esta constante va a multiplicar al resultado de la integración de la diferencial. Recordemos que en la regla anterior, al momento de integrar la diferencial, esta siempre será igual a la variable x acompañada de la constante. Por lo tanto, para encontrar el resultado final, basta con multiplicar la constante menos 5 por la variable x, quedando entonces menos 5 por x nos da menos 5x y al final se le suma la constante. Es bien importante señalar que en toda integral al final siempre se le debe de sumar la constante de integración. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo número 3.
En este ejemplo queremos integrar 2/4 de dx. Aquí podemos ver claramente que tenemos una fracción, pero que al ser una fracción también representa un número, y que al ser un número, pues este viene siendo una constante. La regla del factor constante nos dice que tomemos la constante y la llevemos fuera de la integral. De esta manera vamos a mover 2/4 y esta fracción la debemos de pasar al frente de la integral. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente manera. Hemos sacado la constante 2/4 fuera de la integral. Y dentro de la integral solamente nos queda la integral de la diferencial. Por lo tanto, nuevamente aquí vamos a aplicar la regla anterior, que es la regla de la diferencial. Recordemos que la regla anterior nos dice que al integrar una diferencial, esta será igual a la variable x más la constante de integración. Bien, aplicando entonces la regla anterior, esto nos queda de la siguiente manera. 2/4 que multiplica a x más la constante de integración. Este número 2/4 fue la constante que en primera instancia tuvimos que sacar y escribir fuera de la integral. Esta constante 2/4 ahora multiplica al resultado de la integración de la diferencial, que es x más la constante. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría 2/4 de x más la constante. Bien, esta primera regla, o más bien esta segunda regla, se llama regla del factor constante. Bien, es importante considerar que siempre que vayamos a integrar una diferencial y que veamos que dentro de la diferencial aparece una constante, no debemos de olvidar que vamos a tomar esta constante con todo y el signo que tenga y la vamos a llevar fuera de la integral. Bien, veamos ahora la siguiente regla. La siguiente regla se llama regla de las potencias y esta se expresa de la siguiente manera. Nos dice que la integral de una variable y que esta variable tiene un exponente y al mismo tiempo se encuentra multiplicada por la diferencial, siempre será igual a la variable y el exponente que tenga la variable se le debe de sumar 1. Siempre al exponente se le va a sumar 1. Esta operación que tenemos en el exponente, la misma operación se debe de escribir por debajo de la variable. Hay que observar que en el exponente nos quedó n más 1 y que por debajo también tenemos n más 1. Al final es necesario sumarle la constante de integración. Bien, esta regla nos menciona que en la integral vamos a tener una potencia. Hay que recordar que una potencia es un número o una literal y que esta literal o este número se encuentra elevada a un determinado exponente. También es importante hacer notar que al final siempre debemos de tener una diferencial. Bien, una potencia, no hay que olvidarlo, se forma de una base y de un exponente, en donde la base puede ser una literal o también puede ser un número. Y a un lado de la base, con número más pequeñito, se escribe el exponente. Y este exponente puede ser un número cualquiera, el cual pudiera ser positivo
o negativo. Bien, para poder entender cómo aplicar esta regla, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Queremos integrar x a la cuarta por dx. Es muy claro observar que tenemos a v. V representa la variable que en este caso viene siendo la letra x. Esa variable se encuentra elevada a un exponente que viene siendo n en la expresión. En este caso el exponente viene siendo el número 4. Al final se multiplica por la diferencial. Bien, aplicando la regla, esta regla nos dice que debemos de tomar la variable, que en este caso es la letra x, y al exponente de la variable se le suma 1. Por esa razón, al exponente 4 le hemos sumado 1. Esta operación que queda en el exponente 4 más 1 es la misma operación que debemos de repetir por la parte inferior, es decir, debajo de x, debajo de la variable, también debemos de anotar 4 más 1. Al final, es indispensable agregarle la constante de integración. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar la reducción del exponente y la reducción de estas cantidades que quedaron debajo de la variable. Por lo tanto, esto nos queda de la siguiente manera. La variable x se sigue conservando y en el exponente simplemente sumamos 4 más 1, lo cual nos da como resultado 5. En la parte inferior, en el denominador, también sumamos 4 y 1, lo cual nos da 5. Al final, le agregamos la constante de integración. De esta manera, el resultado de esta integral quedó como x a la quinta sobre 5 más la constante de integración. Este viene siendo el resultado que estamos buscando al integrar x a la cuarta de x. Bien, veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos la siguiente integral. Integral de x con exponente menos 5 multiplicado por dx. Nuevamente podemos ver que tenemos una variable que viene siendo la letra x y esta variable tiene un exponente que viene siendo el número menos 5. Por lo tanto, aquí tenemos una potencia y por lo tanto vamos a aplicar la regla de la potencia. La regla es muy clara y nos indica que primero se escribe la variable x, y al exponente, que en este caso es menos 5, se le sume 1. Por lo tanto, en el exponente nos quedó menos 5 más 1. Esta operación que tenemos en el exponente es la misma operación que debemos de repetir por debajo de la variable. Por lo tanto, es necesario trazar una línea de división y debajo de la línea de división volver a anotar la operación indicada en el exponente. Por esa razón nos quedó menos 5 más 1. Al final es necesario sumarle la constante de integración. Para poder llegar al resultado buscado, vamos a reducir la operación del exponente y la operación del denominador. Por lo tanto, esto nos queda así. X a la menos 4. Este menos 4 se obtiene de menos 5 más 1. Como podemos ver, el primer número es negativo y el segundo número positivo. Al tener signos diferentes, estos números se deben de restar. De esta manera,
menos 5 más 1 nos da menos 4. En el denominador va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a restar 5 y 1 porque son cantidades con signos diferentes. Uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, los signos nos indican que estos números se deben de restar. De esta manera, menos 5 más 1 nos queda menos 4. Al final, debemos de agregar la constante de integración. Como podemos ver, en el numerador nos quedó la variable con un exponente negativo. Generalmente, en cálculo diferencial y en cálculo integral, generalmente no se dejan exponentes negativos. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitarle lo negativo al exponente de la variable. Ahora, ¿cómo vamos a quitarle lo negativo al exponente? Pues simplemente tomando la variable con todo y el exponente que tiene y moverlo hacia el denominador, es decir, x con exponente menos 4, lo vamos a mover y lo vamos a escribir a un lado del menos 4. Como acá arriba vamos a quitar la variable y vamos a quitar el exponente, pues no nos va a quedar nada, y cuando esto sucede, le agregamos el número 1 en el numerador. Por lo tanto, realizando este movimiento, finalmente nos queda lo siguiente. 1 y abajo tenemos menos 4x, ya no con exponente negativo, sino ahora con exponente positivo, y al final se le agrega la constante. Es conveniente recordar que cuando la variable quede con un exponente negativo, se debe de tomar la variable con todo y el exponente y moverla hacia la parte inferior. Al llevar la variable y el exponente hacia la parte inferior, la variable sigue siendo la misma y solamente el exponente cambia de signo. En este caso de negativo quedó como exponente positivo. Como arriba ya no tenemos nada porque esto ya lo movimos, debemos de anotar el número 1 en el numerador. Al final el resultado nos va a quedar como menos un cuarto de x cuarta más la constante de integración. Bien, veamos un tercer ejemplo más. En este ejemplo queremos integrar la variable x con exponente 6. Por lo tanto, pues podemos apreciar que tenemos una variable y un exponente y que todo esto junto se le llama potencia. Y por lo tanto, pues vamos a aplicar la regla de las potencias. Bien, aplicando la regla nos queda lo siguiente. La regla nos indica que la variable, que en este caso es la letra x, sigue siendo la misma y que al exponente de la variable, que viene siendo el número 6, se le suma 1. De esta manera el exponente de la variable quedó como 6 más 1. Esta operación que tenemos en el exponente se repite por la parte inferior debajo de la variable. Por lo tanto, también se escribe 6 más 1. Al final se le debe de sumar la constante de integración. Bien, a continuación, pues lo que vamos a hacer es reducir en el exponente y reducir en el denominador. Y de esta manera la expresión nos queda así. X, y aquí arriba sumamos los exponentes. 6 más 1 nos da exponente 7. En el denominador también sumamos ambas cantidades. ¿Por qué sumamos? Porque tanto el 6 como el 1 son positivos.
Y cuando los números tienen los mismos signos, estos números se deben de sumar. Por lo tanto, 6 más 1 nos da 7 y al final se le suma la constante de integración. Por lo tanto, el resultado obtenido viene siendo x a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Bien, hasta aquí llevamos entonces 3 reglas. Recordemos que la primera regla que vimos fue la regla de la diferencial. La segunda regla fue la regla del factor constante. Y la tercera regla que acabamos de ver es la regla de las potencias. Bien, veamos una cuarta regla más en donde vamos a aplicar las reglas anteriores. Veamos. La siguiente regla se llama regla de la suma. Bueno, antes de eso vamos a ver este caso especial, la regla de las potencias. Hay ciertos casos, ciertas expresiones que vienen anotadas con una raíz. Y por lo tanto aquí resulta muy conveniente que esa raíz se convierta en un exponente fraccionario. Veamos el siguiente ejemplo en el cual vamos a ver cómo convertir una raíz a un exponente fraccionario. Bien, tenemos entonces la siguiente expresión. Queremos integrar raíz cuadrada de x al cubo multiplicada por la diferencial de x. Lo primero es convertir esta raíz a un exponente fraccionario. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Bien, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos debajo de la raíz x al cubo. Aquí lo podemos ver, x al cubo, que es el mismo que tenemos aquí. Como es raíz cuadrada, el índice de la raíz que va aquí es 2, porque es raíz cuadrada. Generalmente el índice, este número 2, cuando son raíces cuadradas, generalmente el índice que debería de estar aquí no se escribe. Por lo tanto, si vemos que la raíz no tiene índice aquí afuera, pues eso nos indica que todo esto es una raíz cuadrada, tal y como lo tenemos acá. Por lo tanto, para convertir esta raíz a un exponente fraccionario, hacemos lo siguiente. El exponente que tiene la variable, que en este caso es el número 3, se queda como numerador, mientras que el índice de la raíz, que en este caso viene siendo el número 2, lo pasamos como denominador. De esta manera, la raíz se convirtió en un exponente fraccionario, quedando x con exponente 3 medios. Entonces, no hay que olvidar esto que es bien importante. El exponente que tenga la variable que se encuentra dentro de la raíz, este numerito, queda como numerador, es decir, en la parte superior, mientras que el índice de la raíz queda como denominador. Y de esta manera, la raíz se convirtió a un exponente fraccionario. Bien, veamos un ejemplo. Esto que tenemos aquí es solamente un ejemplo para repasar cómo convertir una raíz a un exponente fraccionario. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos x al cuadrado dentro de la raíz. Y en este ejemplo estamos considerando que la raíz viene siendo raíz cúbica. Por lo tanto, el índice de esta raíz viene siendo el número 3, porque es una raíz cúbica. Para que la raíz se convierta en un exponente fraccionario, tenemos que hacer lo siguiente.
El exponente de la variable, en este caso el número 2, lo vamos a escribir como numerador, mientras que el índice de la raíz, que en este caso es el número 3, lo vamos a tomar y lo vamos a escribir como denominador. De esta manera, la raíz se convirtió a una variable con un exponente fraccionario y en este ejemplo nos quedó 2/3 como exponente fraccionario. Bien, pues esto que acabamos de ver lo vamos a aplicar al momento de integrar raíz de x cúbica. Por lo tanto, vamos a transformar esta raíz cuadrada en un exponente fraccionario. Y esto nos va a quedar así. Como podemos ver, hemos convertido x al cubo, lo hemos convertido en un exponente fraccionario como lo vimos aquí, quedando entonces x a la 3/2 multiplicado por dx. Y entonces aquí vamos a aplicar nuevamente la regla de la potencia. La regla nos dice que se escribe la variable, que en este caso viene siendo la letra x, y al exponente 3/2 se le debe de sumar 1, quedando entonces 3/2 más 1. Esta misma operación se debe de volver a escribir por debajo de la variable, es decir, en el denominador. 3/2 más 1 y al final agregarle la constante de integración. Bien, veamos cómo trabajar esta operación de 3/2 más 1. Esta operación la vamos a hacer acá, separado, a un lado, para explicar cómo realizar la operación. Por lo tanto, tenemos 3/2 más 1. Lo que vamos a hacer es que el entero, que en este caso es el 1, se va a convertir a una fracción. ¿Cómo lo convertimos? Pues simplemente al entero, por la parte de abajo, se le agrega 1. Siempre que se tenga un entero y ese entero se quiera convertir a una fracción, pues simplemente al entero se le agrega por la parte inferior el número 1. De tal manera que el entero 1 se convirtió en una fracción y esta fracción nos quedó 1/1, que se va a sumar con 3/2. Para poder llevar a cabo la suma de fracciones, debemos de realizar las siguientes operaciones. Primero vamos a multiplicar denominador por denominador. Es decir, vamos a multiplicar 2 por 1, de donde obtenemos 2. Una vez que hemos ya anotado el denominador, ahora vamos a multiplicar de forma cruzada. Primero vamos a multiplicar 3 por 1. 3 por 1 nos da como resultado 3, número que anotamos en el numerador. 3 por 1 nos da 3. Enseguida agregamos el signo de suma, dado que estamos sumando dos fracciones, y ahora vamos a multiplicar en esta otra dirección. Vamos a multiplicar 2 por 1, quedando entonces 2 por 1, 2, número que anotamos al final. Como en el numerador nos quedó dos números positivos, pues estos números los vamos a sumar. 3 más 2 nos da 5 sobre 2. Entonces el resultado de 3/2 más 1 nos quedó como 5/2. Entonces de esta manera la expresión nos queda así. X con exponente 5/2. 5/2 fue el resultado de esta operación de 3/2 más 1 que tuvimos que realizar en el exponente de la variable. Como hemos visto, esta operación, el resultado de esta operación, también se escribe por la parte inferior.
Al final, siempre se le debe de agregar la constante de integración. Ahora, generalmente cuando en el denominador nos queda una fracción, como en este ejemplo 5 medios, realizamos la siguiente operación. Tomamos el número que se encuentra hasta abajo, que en este caso es el número 2, y este número que está hasta abajo va a multiplicar a la variable. Es decir, el 2 va a multiplicar a x a la 5 medios. Mientras que el numerador, que es el número 5, va a permanecer en el mismo lugar. Realizando esto, finalmente obtenemos lo siguiente. 2x a la 5 medios sobre 5 más la constante de integración. Y con esto hemos encontrado que la integral de raíz cuadrada de x al cubo es igual a 2x a la 5 medios sobre 5 más la constante de integración. Vamos a ver ahora sí la siguiente regla, que se llama regla de la suma. Esta regla de la suma se utiliza cuando tenemos que sumar o restar varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí nos indica que debemos de integrar deriva de u o diferencial de u más diferencial de v menos diferencial de w. Por lo tanto, tenemos dentro de la integral la suma o resta de más de una función. Esta regla nos indica que para tener un mayor orden y un mayor control, integremos cada una de las funciones de manera separada, como si cada una de ellas fuera individual. Bien, esta regla es sumamente importante, ya que vamos a estar trabajando con muchas funciones, las cuales en un momento dado se van a estar sumando o se van a estar restando. Para poder comprender cómo aplicar esta regla de la suma, veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Queremos integrar 5x al cuadrado más 7x menos 2, todo esto multiplicado por la diferencial de x. Como podemos apreciar, en esta parte tenemos pues varias expresiones que se van a sumar o se van a restar. En este caso tenemos 5x al cuadrado, 7x y 2. Por lo que esta regla nos dice que lo más conveniente es ir integrando una por una de manera individual. Aplicando la regla, la expresión nos queda así. Como podemos ver, tenemos las mismas variables, pero separadas para integrar. Por lo tanto, tenemos integral de 5x al cuadrado, acompañado por su dx. Cada una de ellas va a estar acompañado del dx, dado que el dx está multiplicando a todas. Enseguida anotamos el signo de más. Este signo más nos indica sumar la siguiente integral. Ahora vamos a integrar 7x, acompañada también por su dx. A continuación vamos a restar, anotamos el signo de resta, este signo lo pasamos aquí, y ahora vamos a integrar 2 acompañado por el dx. Como podemos ver, ahora tenemos juntas 3 integrales, y en ellas vamos a aplicar las reglas que hemos visto con anterioridad. Veamos. En la primera integral nos damos cuenta que tenemos una constante que viene siendo el número 5 y que esa constante está acompañada de x elevada al cuadrado. Al final pues tenemos la diferencial. Por lo tanto, en la primera integral vamos a aplicar dos reglas. Por un lado, la regla de la constante
y por otro lado la regla de la potencia. Lo mismo va a suceder en la segunda integral, donde vemos que tenemos la constante 7 acompañada de la variable x. De igual manera, vamos a aplicar dos reglas que ya vimos con anterioridad, que es la regla de la constante, del factor constante, y la regla de la potencia. Para la última integral, pues vamos a aplicar la regla del factor constante, ya que tenemos el número 2, y al mismo tiempo vamos a aplicar la primera regla, que es la integral solamente de la diferencial. Bien, recordemos que cuando tenemos cantidades constantes dentro de una integral, debemos de tomar estas cantidades constantes y sacarlas de la integral. De esta manera, tenemos lo siguiente. Como podemos ver en la primera integral, hemos tomado el número 5 por ser una constante y este número 5 lo hemos anotado fuera de la integral. Dentro de la integral nos quedó solamente x al cuadrado multiplicada por la diferencial. Enseguida estamos sumando la siguiente integral. En esta segunda integral también vemos que tenemos una constante que es el número 7 y por lo tanto vamos a tomar el número 7 y lo vamos a llevar fuera de la integral, aplicando entonces la regla del factor constante. Esto nos queda así, 7 por la integral de la variable x por la diferencial. Para la última integral vamos a restar, así nos indica la operación, vamos a restar. Y en la última integral también tenemos un factor constante que es el número 2. De igual manera que en las anteriores vamos a tomar el número 2 y lo vamos a escribir fuera de la integral, quedando 2 y en la integral solamente el de x. Aquí, bueno, aquí hay un error. Aquí debemos de eliminar este número 2, no debió de haber quedado el número 2, sino solamente el de x. Sí, aquí hay que borrar esto. Bien, una vez que ya hemos sacado cada una de las constantes, ahora aplicamos las reglas de la potencia para la primera y para la segunda integral, y para la tercera, la regla número 1, regla de la diferencial. Aplicando esto, vamos a hacer la operación acá arriba, nos queda lo siguiente. Como podemos ver, este número 5 viene siendo la constante que está multiplicando a la integral de x al cuadrado. Aquí vamos a aplicar la regla de la potencia y por lo tanto vamos a anotar la variable x y al exponente que es 2, pues se le va a aumentar 1, quedando entonces 2 más 1. Esta misma operación se repite en el denominador. 2 más 1 y acá abajo por igual 2 más 1. A continuación vamos a sumar la siguiente integración. Como hemos sacado el número 7, es una constante, anotamos en primer lugar la constante 7 y ahora vamos a aplicar en esta integral la regla de la potencia. Hay que recordar que cuando la variable x no tiene exponente, aquí no hay ningún numerito, no hay ningún exponente, se le asigna el valor de 1. Por lo tanto, aunque no esté escrito, sabemos que aquí existe el exponente 1. Por esa razón, al exponente 1 se le agrega 1, quedando 1 más 1, y esta misma operación se debe de repetir por la parte inferior debajo de la variable x, 1 más 1. A continuación, pues anotamos el signo de resta, ya que estamos restando la última integral, y entonces tenemos la constante 2, y como aquí solamente nos quedó integral de dx,
Ya comentamos anteriormente que este número 2 no debe de estar aquí hay que borrar y solamente nos va a quedar integral de la diferencial. Vimos en la primera regla que la integral de la diferencial va a ser siempre solamente x. Por lo tanto, la constante menos 2 multiplica a la integral que nos quedó x. Al final, a todo se le agrega la constante. Enseguida lo que vamos a hacer en cada una de ellas, pues es reducir la operación del exponente y la operación del denominador en la primera y en la segunda expresión. Realizando esto, nos queda lo siguiente: 5x al cubo sobre 3. Recordemos que aquí debemos de sumar 2 más 1, quedando exponente 3, y en el denominador también vamos a sumar 2 más 1, quedando como denominador 3. A continuación sumamos 7 con la variable x y nuevamente en el numerador sumamos 1 más 1, lo cual nos da 2, y por la parte inferior de igual manera 1 más 1 nos da 2. A completando, anotamos menos 2x más la constante. De esta manera hemos encontrado el resultado de la integración de este conjunto de expresiones. Bien, veamos un ejemplo más para entender mejor la regla de la suma. Bien, podemos anotar de esta manera o de esta manera, cualquiera de las dos, pues es un resultado correcto. Lo único que hicimos fue multiplicar, en este caso el 5, por la literal del numerador, quedando 5x al cubo por la parte superior y debajo el número 3. Lo mismo en la segunda integral, multiplicamos solamente 7 por x al cuadrado. 7 por x al cuadrado nos dio 7x al cuadrado sobre 2. Al final agregamos menos 2x más c. Vuelvo a repetir, el resultado anotado de esta manera o de esta manera, ambos son correctos. Bien, ahora sí pasemos al siguiente ejemplo, donde nuevamente vamos a aplicar la regla de la suma. En este siguiente ejemplo, también aplicaremos la regla de la suma. Ya vimos que esta regla nos indica que cuando tenemos varias expresiones y estas se encuentran sumando o restando, lo más conveniente es integrar cada una de ellas de manera individual o separadas. Bien, en este ejemplo vamos a integrar lo siguiente. Queremos integrar menos 6x al cubo menos 8x al cuadrado menos 4x más 2. Como podemos ver dentro del paréntesis, tenemos 4 diferenciales que queremos integrar. Todas estas 4 se encuentran pues afectadas por la diferencial, es decir, dx está multiplicando al 6, pero al mismo tiempo multiplica al 8, también multiplica al 4 y también multiplica al 2. Por lo tanto, esta regla nos dice que para tener un mayor orden y un mayor control, vamos a ir integrando cada una de estas de manera individual. Por lo tanto, procedemos a separar, quedando de la siguiente manera. Integral de 6x al cubo, acompañado por el dx, menos 8x al cuadrado, acompañado también por el dx, menos 4x, integral de 4x dx, más integral de 2 de x. Bien, una vez que hemos separado cada una de ellas, pues nos damos cuenta que en algunas vamos a utilizar la regla del factor constante y que también en algunas vamos a utilizar la regla de la potencia. Bien, veamos.
En la primera integral tenemos la constante que viene siendo el número menos 6. Por lo tanto, vamos a sacar la constante menos 6 y la vamos a anotar fuera de la integral, quedando solamente en la integral x al cubo de x. Para la segunda integral vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar la constante 8 y la vamos a sacar de la integral, y dentro de la integral solamente nos va a quedar x al cuadrado de x. Para la tercera va a suceder lo mismo, vamos a tomar el número 4, lo vamos a sacar de la integral, y en la integral solamente nos va a quedar x de x. Para la última vamos a sacar la constante 2 y dentro de la integral solamente nos va a quedar integral de dx. Bien, entonces aplicando la regla del factor constante nos va a quedar lo siguiente. Hemos sacado en la primera integral el número menos 6 por ser constante. Lo mismo en la segunda integral, hemos sacado el número 8 por ser constante. En la tercera integral, por igual, hemos sacado el número 4 por ser constante. Y en la última, también, hemos sacado el número 2 por ser constante. Lo que vamos a hacer ahora es integrar lo que nos quedó dentro. De esta manera, pues podemos ver que para esta primera vamos a aplicar aquí la regla de la potencia. De igual manera, para la segunda integral vamos a aplicar la regla de la potencia, para la tercera igual, y para la última no. Para la última integral solamente vamos a aplicar la regla número 1, que es cuando queremos integrar una diferencial. Bien, por lo tanto veamos cómo aplicando la regla de las potencias a las tres primeras integrales, esto nos queda así. La operación la vamos a hacer en la parte superior. Bien, para la primera integral tenemos exponente 3, al cual se le agrega 1, quedando entonces 3 más 1. Esta operación se repite por la parte inferior en el denominador debajo de la variable x. Lo mismo va a suceder para la segunda integral, donde tenemos menos 8 que multiplica la variable x, y esta variable, como tiene exponente 2, pues al exponente se le agrega 1, quedando 2 más 1. En el denominador también anotamos la misma operación del exponente, 2 más 1. En la siguiente integral vamos a restar menos 4, anotamos la variable x, y como esta variable tiene exponente 1, pues simplemente nos queda en el exponente 1 más 1. Esta operación se vuelve a repetir en el denominador, en donde hemos anotado nuevamente 1 más 1. Al final, cuando integramos la pura diferencial, pues nos debe de quedar x. Por lo tanto, al final tenemos 2x acompañado de la constante. En el siguiente paso, solamente vamos a ir simplificando tanto los exponentes como los denominadores. Y de esta manera, al sumar, 3 más 1 nos da 4. En la parte inferior por igual, 3 más 1 nos da 4. Para la segunda tenemos menos 8 por x al cubo. X al cubo salió de haber sumado 2 más 1, nos quedó exponente 3, y en el denominador sucedió lo mismo. Sumamos 2 más 1, quedando 3. Para la siguiente estamos restando menos 4, y entonces en el exponente sumamos 1 más 1, lo cual nos da 2, y en el denominador también 1 más 1 nos da 2. Al final agregamos 2x más la constante. De esta manera hemos encontrado este resultado, que bien lo podemos dejar así, o si queremos anotarlo de una manera diferente, simplemente tomamos cada
constante y la multiplicamos por la literal del numerador, quedando entonces de la siguiente manera. 6 menos 6 se multiplica por x al cuadrado, quedando menos 6x a la cuarta entre 4. De igual manera, el menos 8 se multiplica por x al cubo, quedando menos 8x cúbica y como denominador el número 3. Lo mismo ocurre en la tercera. Multiplicamos menos 4 por x al cuadrado, quedando menos 4x al cuadrado sobre 2. Al final simplemente pues agregamos 2x más la constante. Todo esto viene siendo el resultado, todo esto es el resultado de la integración de esta expresión, de esta diferencial. Bien, yo espero que con este video te ayude a entender cómo llevar a cabo la integración de ciertas diferenciales. Bien, yo te invito por último que te suscribas al canal en donde vas a encontrar diversos videos de matemáticas, de física, de estadística y de probabilidad. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.